Levántate en esta mañana, dobla tus rodillas delante de la presencia del gran Dios, delante del Todopoderoso. Humíllate ante Él, derrama tu espíritu delante de este maravilloso Dios. Cuéntale de tus problemas, de tus necesidades, de la situación por la cual estás atravesando. Refúgiate en Él. Pide su intervención y deja en este tiempo que Él te ayude. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 6. La palabra de Dios dice así: Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Otro día de reposo. Bueno, venimos en los días de reposo en estos audios, en estas mañanas. Y es claro, mis amados, que el día de reposo es parte de la ley de Dios. Uno se atreve a decir la ley de Moisés, y la Escritura habla de la ley de Moisés, pero en esencia se trata de la ley de Dios. Este día de reposo no es un día de reposo a partir de la esclavitud, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. No, esto antecede aún a la historia del pueblo de Israel. El día de reposo antecede, como el diezmo y la ofrenda, óigalo bien, al llamamiento de Dios a Abraham. De hecho, miramos en el capítulo 4 de Génesis a Caín y Abel ofrendándole a Dios. ¿Por qué? Porque es parte de la ley de Dios. La ley de Dios es lo que estableció todo el universo. Él estableció todo cuanto existe con sus leyes. ¿Por qué los científicos día a día descubren nuevas leyes universales? Porque la ley de Dios no es natural. Es una ley que se manifiesta, se expresa y se comunica en lo natural. Pero está por encima de lo meramente natural, y en la medida en que Dios lo permite, la ciencia va descubriendo esas nuevas leyes con las cuales Dios desde el principio estableció el universo. ¿Sabe, mi amado, mi amada? Estamos hablando del día de reposo. Estamos hablando del Shabbat. Y el Shabbat tiene una presentación muy particular. Es lo que equivale a nosotros, entre comillas, como el día sábado. Pero en esencia no es solamente el sábado. El Shabbat, el día de reposo, en el cual se debe honrar a Dios, se debe alabar a Dios, y el pueblo de Dios debe guardarlo, está obligado a guardarlo. Empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. ¿Sí? Y no fue establecido para el pueblo judío.
no es un día establecido única y exclusivamente para que el pueblo judío adorase. No, el Shabbat, el día de reposo, es un día establecido para que toda la creación adore, alabe a Dios, sea judío o sea gentil, sea humano o sea animal, debe alabar a Dios. ¿Y por qué el día de reposo empieza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del día sábado? Bueno, porque así estableció Dios el orden de su creación. Así estableció Dios el orden de los días. Los días para nosotros empiezan a las 0 horas y terminan a las 24 horas, a la hora 24. Pero no es así en la Biblia. La Biblia lo dice, óigalo bien. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 5, dice, hay una parte que dice, y fue la tarde y la mañana un día. Fue el atardecer, el ocaso, y la mañana, el alba, el despertar, y el radiar de la luz del sol, un día. Así que el día de reposo empieza conforme estableció Dios su creación, y está también establecido en los primeros días de la creación como el séptimo día. Yo no sé si usted entendió eso de esta mañana. El séptimo día. Y en el séptimo día Dios reposó de todas sus obras. Óigalo bien. Así de sencillo. El capítulo 2 del Génesis dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El séptimo día, el día de reposo, es un día de gloria, es un día de alabanza, es un día de gratitud, pero en él también se celebra. Óigalo bien, el día en que Dios terminó toda su creación, y se celebra que en esa creación Dios creó lo más hermoso de ella, que fue al ser humano. El día de reposo es el día en que se celebra abiertamente el nacimiento del hombre, la creación del hombre. Aunque fue creado en el sexto día, en el séptimo día la obra fue perfecta, fue vista y decretada como obra perfecta. Óyelo bien, en ese séptimo día se celebra también la sobreabundancia en la cual Dios creó al hombre. El hombre no tuvo que sembrar, el hombre no tuvo, óyalo bien, que criar, cultivar. Cuando Dios lo creó, todo fue hecho para él. El hombre solo abrió sus ojos para contemplar la magnificencia, la belleza, la grandeza de Dios a través de su creación. Óigalo bien. Y en esa sobreabundancia, vivir para Dios es un día de gozo, es un día de alegría, no es un día de tristeza, es un día de bendición. Los fariseos lo habían convertido en un día perezoso, en un día harto, un día cansón, un día sin sentido, sin propósito, sin valor en sí mismo. Era un día para sentarse a la mesa, disfrutar de la bendición de Dios, tomar en familia unas copas de vino y alegrarse.
en el gozo, no solamente de ser parte de la creación de Dios, sino también de ser parte de esa maravillosa salvación de Dios. La historia nos presenta a un hombre con una mano seca. En la sinagoga, Jesús todavía está en Galilea, no ha descendido a Jerusalén cuando termina su ministerio. Todavía no ha descendido a Jerusalén para ir a la cruz, todavía aún está en Galilea. Y en medio de la sinagoga, óigalo bien, están los escribas y los fariseos. Y pretendían ver si Jesús realmente honraba el día de reposo. Qué maravilloso esto. Porque Jesús muestra un nivel superior, un nivel elevado de lo que es la verdadera celebración del día de reposo. Para los fariseos, para los escribas, el día de reposo es un día de abstención de todo tipo de obra. No se podían dar cierta cantidad de pasos, no se podía encender fuego, las palabras eran medidas. Óigalo bien. Qué tremendo esto. Mas la Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Tal vez usted esta hora esté pensando, no estoy diciendo que yo conozca sus pensamientos, Jesús los conoce. Tal vez usted esta hora esté pensando, bueno, ¿y el domingo qué? No, mi amado, mi amada, el domingo es el día del sol, es el día del solsticio, es el día del Invictus. Es el día de Nimrod. Es el día que se celebra al primer hombre que se opuso al gobierno de Dios sobre la tierra, al constructor, artífice y arquitecto, ingeniero de la Torre de Babel. Se celebra Nimrod en el día domingo. Bueno, por eso en inglés se llama el día domingo día del sol, Sunday, día del sol. Óigalo bien, pastor, ¿y por qué los cristianos celebramos el culto el día domingo y no el sábado, no el Shabbat? Bueno, mis amados, qué bueno sería que nuestro sistema financiero, nuestro sistema económico cambiara y que en lugar de trabajar de lunes a sábado, trabajáramos de domingo a viernes y así poder tener la libertad de celebrar a Dios como Él quiere ser celebrado, de honrar a Dios como Él quiere que lo honremos. Pero es esencial también saber que el Shabbat, el día de reposo, no es un día que se guarda de manera totalmente congregacional. Ese día empieza con una celebración familiar. Empieza la familia guardándola como la sagrada familia. Sí, tu familia es sagrada. Entonces, por cuanto es una familia sagrada, debe acudir a la sacralidad del día de reposo. Debe celebrar el día de reposo que empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Si tú empiezas a celebrar esto en tu hogar, si empiezas a celebrar el Shabbat, vas a ver la mano de Dios prosperándote espiritual y materialmente. Y entonces sabrás, óyelo bien, y verás que la gloria de Dios ha venido a tu vida realmente. Este audio es polémico, pero quiero que casualmente se sienta inquietado por conocer y saber, pastor, ¿cómo celebro el Shabbat? Bueno, de manera individual, pero de manera personalizada, puedo explicarte cómo celebrarlo. Óyelo bien. Pero bueno, se me fue el tiempo. Jesús
le da un alto valor al día de reposo y propone una celebración más elevada. Le dice a los fariseos, ¿es lícito hacer bien o mal en el día de reposo? Ellos simplemente callaron, porque a ellos no les importaba hacer lo bueno en el día de reposo. Tendrían una excusa para hacer lo malo, pero no buscarían excusas para hacer lo bueno. A ellos les importaban solamente sus leyes y en realidad no les importaba la ley de Dios, la misericordia y la bondad que quería expresar, que quiere expresar Dios a través del día de reposo. El día de reposo, en el día de reposo, Dios expresa su amor, su misericordia y su gloria al creyente. Dios te bendiga grandemente en esta mañana y mira el milagro de Dios, mira el milagro que hizo Jesús en el día de reposo. Celebra el Shabbat, celebra el día de reposo y verás grandes milagros en tu casa, en tu familia y en la gente que te rodea y celebra contigo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.